No voy a ser de niñero de tu compañera, espetó el marido, dejando a su mujer con el bebé en la puerta de la casa de su madre. Tras un parto traumático, los médicos dieron un pronóstico desolador. Nunca volverá a caminar. Sin embargo, 1 año y medio después, el destino tenía otros planes. Ana agarró la mano de Oleg con todas las fuerzas que le quedaban, con el cuerpo destrozado por el dolor. El parto se había prolongado durante casi 24 horas y cada contracción agotaba aún más su ya menguante energía en el estéril entorno de la sala de maternidad del hospital de la ciudad. Ese inconfundible olor antiséptico y temor flotaba en el aire. Uno de esos olores que se quedan grabados en la memoria para siempre. «Aguanta, cariño. Ya casi ha terminado», le susurró Oleg. Pero bajo su tono tranquilizador se percibía la ansiedad. En las últimas 2 horas, el equipo médico se había reunido en el pasillo para mantener conversaciones en voz baja, y sus expresiones se volvían cada vez más severas. Cuando entró la obstetra y ginecóloga Elena Vladimirovna, flanqueada por el anestesista y un médico que Ana no había visto nunca, su corazón dio un vuelco. La repentina llegada de personal era señal de problemas. «Ana Sergeyevna, tenemos que actuar de inmediato», dijo Elena, presionando un estetoscopio contra su abdomen. Había indicios de falta de oxígeno en el feto. Las complicaciones urgentes requerían una intervención de emergencia. Oleg se puso pálido. «¿Qué complicaciones? ¿Qué le pasa a Ana?» «Es demasiado pronto para decirlo con certeza», respondió la doctora con cautela. «Pero sospechamos que hay un traumatismo espinal en la región lumbar, probablemente causado por la posición del bebé y la duración del parto». Sus palabras cayeron en la habitación como plomo. «¿Qué significa eso?», susurró Ana. «Primero, debemos dar a luz al bebé de forma segura. Después nos ocuparemos de las consecuencias», dijo Elena, que ya se preparaba para una cesárea de urgencia. Las horas siguientes transcurrieron como en una neblina. Luces quirúrgicas brillantes, voces urgentes, el pitido rítmico de las máquinas, hasta que el llanto de un recién nacido atravesó el aire. «Es un niño. Había dado a luz a un hijo». Por un instante pareció que todo el sufrimiento había culminado en alegría. Pero, al desaparecer el efecto de la anestesia, Ana sintió que algo iba terriblemente mal. No sentía las piernas. Intentó mover los dedos de los pies, pero no pudo. El pánico se apoderó de ella. Llamó a un médico. Entró una joven enfermera, visiblemente inquieta. «Avisaré al médico inmediatamente», prometió y salió del cuarto. Al poco rato llegó el jefe de neurología, un hombre cansado, con barba gris y los ojos cargados por décadas de dolor. Se sentó a su lado y le habló con tono suave pero firme. «Ana Sergeyevna, debo hablar con usted con franqueza. ¿Dónde está su marido?» Oleg se despertó en la silla que estaba junto a ella. «Estoy aquí. ¿Qué pasa?». El médico exhaló profundamente. Durante el parto se produjo un traumatismo en la segunda y tercera vértebras lumbares, lo que interrumpió la conducción de la médula espinal. «Hable claro», dijo Oleg con voz aguda. «Es poco probable que su esposa vuelva a caminar. Al menos no en un futuro inmediato. Es posible que recupere algo de sensibilidad, pero es muy improbable que recupere la movilidad completa». La habitación dio vueltas alrededor de Ana. «Pero hay casos de recuperación, con cirugía, con tratamientos modernos». Su voz temblaba con un hilo de esperanza desesperada. «Realizaremos un diagnóstico exhaustivo», dijo el médico con suavidad. «Pero la gravedad de la lesión es importante». Aunque su tono seguía siendo tranquilo, sus palabras resonaron como una sentencia. «Ahora debemos centrarnos en la rehabilitación y en ayudarla a adaptarse a una nueva forma de vida». Oleg se sentó en silencio, con la mirada perdida en la pared. Cuando Ana volvió la cabeza hacia él, buscando apoyo, comprensión, amor, no encontró nada. Sus ojos no mostraban ternura, sino confusión y un silencioso distanciamiento. Había miedo en su expresión, no por el sufrimiento de ella, sino por la vida que ahora veía desmoronarse ante sus ojos. «Oleg», susurró ella. Él se estremeció, como si despertara de un trance. «Sí, estoy aquí», murmuró, pero sus ojos continuaron escudriñando la habitación sin posarse nunca en ella. El médico se marchó.
prometiendo volver al día siguiente con los resultados de las pruebas adicionales. Ana pasó el resto del día lidiando con el peso de lo que había sucedido. Las enfermeras le trajeron a su hijo recién nacido para que lo amamantara y, durante esos fugaces momentos, el terror se desvaneció. El pequeño Artyom estaba cálido, frágil y totalmente dependiente de ella. Pero una vez que se lo llevaron, la dureza de la realidad volvió a apoderarse de ella. Oleg apenas hablaba. Se marchaba a fumar o se sentaba en silencio, mirando su teléfono. Cada vez que Ana intentaba hablar del futuro, de cómo seguirían adelante, él murmuraba algo incoherente y se daba la vuelta. Al tercer día llegaron los resultados de la resonancia magnética. El diagnóstico se confirmó: parálisis completa de las extremidades inferiores. El médico habló de la rehabilitación moderna y de cuántas personas viven una vida plena y significativa a pesar de lesiones como esa. Pero Ana apenas le escuchaba. Tenía los ojos fijos en Oleg, que ya parecía ausente. «Necesito aire», murmuró, y salió de la habitación. No volvió hasta esa noche. La semana siguiente se prolongó en un agonizante limbo. Las visitas de Oleg se hicieron esporádicas, media hora aquí, una hora allá, siempre en silencio, con la mirada fija en su teléfono, antes de desaparecer de nuevo. Cuando Ana le preguntaba qué iban a hacer con el apartamento, con su trabajo, con su vida, sus respuestas eran vagas, desdeñosas. «Ya se nos ocurrirá algo, no te preocupes, todo irá bien». Pero su voz carecía de convicción y su mirada ya no transmitía calidez. Cuando no apareció durante 2 días consecutivos, Ana intentó llamarlo. O tenía el teléfono apagado o no respondía. Las enfermeras le lanzaban miradas comprensivas. Ya habían visto situaciones similares y sabían que cada persona reaccionaba de manera diferente ante la adversidad. «Quizás solo necesita tiempo», se dijo Ana mientras mecía al pequeño Artyom en sus brazos. «Es más difícil para los hombres. Están acostumbrados a tener el control. Y ahora esto». El día del alta llegó antes de lo esperado. Los médicos explicaron que su estado se había estabilizado y que sería mejor continuar la recuperación con una rehabilitación a largo plazo, ya fuera en casa o en un centro especializado. Ana estaba ansiosa. Oleg había prometido venir por la mañana, pero al mediodía aún no había aparecido. Finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, apareció en la puerta. Tenía un aspecto desaliñado, sin afeitar, con una camisa arrugada y oliendo a tabaco y a algo que ella no conseguía identificar. Tenía los ojos inyectados en sangre y le temblaban ligeramente las manos. «Vamos a casa», murmuró sin siquiera saludarla. «Oleg, ¿estás bien? ¿Dónde has estado?» Ana le tomó la mano, pero él se la apartó. «Estoy bien. Prepárate. El coche está abajo». Caminaba inquieto por la habitación, evitando su mirada, ignorando la presencia de su hijo. La enfermera ayudó a Ana a vestirse y la sentó con cuidado en la silla de ruedas, que ahora sería su compañera inseparable. Oleg recogió las cosas de Artyom, el ramo de flores de sus compañeros y los documentos del hospital, con movimientos robóticos y sin emoción. En el ascensor se quedó de espaldas a ella, tenso como un cable. Ana acunó a su hijo en sus brazos, con el corazón encogido por el presentimiento. «Oleg, por favor, háblame», dijo en voz baja. «Sé que esto es difícil para ti, pero lo superaremos, lo afrontaremos juntos». Él no se volvió. Ni una sola vez, en el patio, su coche habitual no se veía por ninguna parte. En su lugar, un Lada destartalado y desconocido estaba parado junto a la acera, con un hombre desconocido al volante. Parecía que Oleg había pedido a alguien que les llevara. «¿Dónde está nuestro coche?», preguntó Ana, sorprendida. «¿Lo has vendido?». «Sí», respondió Oleg bruscamente, ayudando al conductor a meter el cochecito en el maletero. «¿Cómo has podido venderlo?». «¿Por qué? ¿Necesitabas el dinero?», insistió ella. Él no la miró a los ojos. El trayecto duró unos 30 minutos, y solo entonces Ana se dio cuenta de que no se dirigían a casa, sino a casa de su madre. En respuesta a su creciente lista de preguntas, Oleg ofreció una única explicación. «Así será más fácil. Mi madre puede ayudarnos con el bebé. Es solo temporal».
María Petrovna vivía en un pequeño apartamento de la época de Yorushov en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones pequeñas, un pasillo estrecho en el que apenas cabía el cochecito y una cocina diminuta que no había cambiado en décadas. Pero los recibió con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas. «Ania, mi querida niña», dijo, abrazando a su hija con tanta fuerza que Ana sintió las lágrimas de su madre empapándole el hombro. «Qué niño tan guapo, igual que su abuelo a su edad. Pasa, Oleg. Prepararé un té, debes de estar agotado», le ofreció tratando de aliviar la tensión. «No, está bien», dijo él secamente, dejando las maletas junto a la puerta. «Tengo que irme. Es la hora, no sé. Ana, ayúdame a explicárselo todo a mamá. ¿Cómo te instalarás? ¿Cómo os las arreglaréis los dos? Te cedo el apartamento, no lo necesito. Mi madre tiene una pensión. Ya te las arreglarás». Un silencio sepulcral llenó el pasillo. María Petrovna instintivamente se aferró a su nieto mientras Ana permanecía inmóvil en su silla de ruedas, sintiendo como si el suelo se hubiera derrumbado bajo ella, o lo hubiera hecho, si aún hubiera podido sentirlo. «Oleg, ¿qué estás diciendo?». Su voz temblaba. «No puedes dejarnos así. Tenemos un hijo». Por fin, él levantó la vista. Lo que Ana vio en sus ojos la hirió más profundamente que cualquier dolor físico. No era amor ni tristeza, ni siquiera ira. Solo agotamiento y algo más frío. «Desprecio. Quédate con el coche», dijo en voz baja, cada palabra sonando como un golpe. «No me comprometí a ser cuidadora, no me casé contigo para esto». María Petrovna jadeó con acento agudo y se tapó la boca, atónita. Ana sintió que todo su ser se derrumbaba, como si le hubieran arrancado de golpe todo el andamio interior. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró, apenas capaz de hablar. «Nos hemos querido durante 5 años, juramos permanecer juntos, en la salud y en la enfermedad». Pero Oleg ya se dirigía hacia la puerta. «Entonces búscate a otra persona discapacitada como yo», dijo Ana con amargura. «Así te resultará más fácil». Intentó seguirlo en su silla de ruedas, pero él ya había salido al pasillo. «Oleg, espera, al menos por tu hijo. Es tu hijo». Se detuvo en el umbral y se volvió hacia ella, pero no era el rostro que ella recordaba. Era otra persona completamente diferente. «Demuéstrame que es mío», dijo fríamente, y cerró la puerta de un portazo. El sonido resonó en el pequeño apartamento como un disparo. Ana se quedó paralizada en su silla de ruedas, con los dedos agarrados a los reposabrazos, demasiado aturdida para hablar. Al otro lado de la habitación, María Petrovna lloraba en silencio, abrazando al bebé. El niño, sintiendo la angustia que se respiraba en la habitación, comenzó a lloriquear suavemente. «Mamá», susurró Ana. Y en esa sola palabra había tanto dolor, tanta devastación, que María Petrovna, a pesar de sus 70 años, corrió hacia su hija y la abrazó como lo había hecho cuando Ana era una niña y se había raspado la rodilla. Lloraron juntas, hasta que el bebé se durmió, hasta que la oscuridad envolvió la ciudad, hasta que se le secaron las lágrimas. Afuera, la vida continuaba, ajena a que en un modesto apartamento de la era Yorushov, en el 5º piso, una vida acababa de romperse y otra comenzaba en silencio. Su primera mañana en el apartamento de María Petrovna comenzó a las 5 de la madrugada con el llanto del bebé. Ana se despertó en la estrecha habitación que había sido su dormitorio de niña. Por un instante, olvidó dónde estaba, hasta que la realidad volvió a aflorar. La silla de ruedas junto a la cama, el entumecimiento de las piernas, el espacio vacío donde debería haber estado Oleg. María Petrovna ya estaba en la cocina, preparando un biberón. A sus 70 años, su sueño era tan ligero que incluso el más leve ruido la despertaba. Se despertaba con cada murmullo de su nieto. «Mamá, yo lo haré», dijo Ana, pasando a la silla de ruedas. Incluso este simple gesto le resultaba doloroso. Le dolían los brazos, le protestaba la espalda, y aún le resultaba insoportable aceptar la silla de ruedas como una extensión de sí misma. «Descansa, cariño. Aún te estás recuperando», le dijo su madre con dulzura, colocando con cuidado al pequeño Artem en los brazos de Ana. Alimentar a su hijo se convirtió en el único consuelo de Ana, la única confirmación de que aún era necesaria.
Mientras bebía, sus diminutos dedos se cerraban alrededor de los de ella y, en esos momentos, el mundo parecía reducirse al tamaño de ese cálido milagro que respiraba en su regazo. Pero una vez que Artem se dormía, la realidad volvía con brutal claridad. El apartamento no estaba equipado para una silla de ruedas. La puerta del baño era demasiado estrecha y los umbrales elevados le impedían moverse. La mayoría de las estanterías estaban fuera de su alcance. Ana se sentía como una prisionera dentro de esos 30 metros cuadrados. ¿Cuánto dinero tenemos?, preguntó una mañana durante el desayuno. Cuando Artem tenía 2 semanas, María Petrovna dudó, retorciendo nerviosamente la taza de té entre los dedos. Ya sabes que mi pensión es pequeña, 13.000 rublos, quizás un poco más con la baja por enfermedad, pero no es mucho. ¿Y cuánto necesitamos para sobrevivir? Su madre exhaló profundamente. Solo los pañales y la leche de fórmula son 5.000 al mes. Luego están tus medicamentos, los servicios públicos, la comida. Contó con los dedos. Los números no les favorecían. Quizás podríamos pedir ayuda al gobierno. Algún tipo de prestación por discapacidad. No lo quiero, espetó Ana. No seré una carga, ni para ti ni para el Estado. Pero, a medida que pasaban los días, se hizo innegable, no tenían otra opción. Sus ahorros se reducían rápidamente. María Petrovna empezó a recortar gastos donde podía, compraba los alimentos más baratos, dejaba de tomar la medicación para la presión arterial, cosía la ropa vieja en lugar de comprar la nueva. Ana se hundió aún más en la desesperación. Se pasaba horas tumbada en la cama, mirando fijamente al techo, sin comer y sin apenas hablar. Incluso cuando Artem lloraba, lo amamantaba mecánicamente, con el instinto maternal apagado bajo el peso aplastante de la desesperanza. «Hija mía, no puede seguir así», le suplicaba su madre con dulzura. «Tienes un hijo que está creciendo. Necesita más que leche. Necesita la sonrisa de su madre, su calor». «¿Para qué le sirvo yo?», susurraba Ana, volviendo la cara hacia la pared. «Solo soy una compañera de trabajo. Incluso mi marido lo dice». Por la noche, María Petrovna lloraba en silencio en la cocina, creyendo que su hija estaba dormida. No sabía cómo sacar a Ana del abismo en el que había caído. La enfermera del distrito la visitaba regularmente y le llevaba medicamentos y folletos sobre grupos de apoyo para personas con discapacidades. Pero Ana se negaba a escuchar. «No necesito nada. Déjeme en paz». Esa era su única respuesta a todas las ofertas de ayuda. Las tardes eran especialmente difíciles. María Petrovna encendía la televisión para intentar crear una ilusión de normalidad. Pero Ana nunca reaccionaba. Se sentaba en su silla de ruedas junto a la ventana y miraba al patio, donde los niños jugaban y la gente paseaba. La vida seguía su curso, vívida e intangible, mientras ella permanecía tras el cristal, separada de ella para siempre. A veces, Ana veía a madres jóvenes empujando cochecitos, riendo y charlando mientras caminaban. Mujeres normales que podían subir escaleras, hacer la compra, llevar a sus hijos al parque. Cada mirada era como una puñalada en el corazón. Todo lo que ellas hacían con tanta facilidad ahora le parecía imposible. ¿Por qué yo?, le preguntaba a su reflejo en el espejo. ¿Qué he hecho para merecer esto? El espejo no le ofrecía respuestas. Solo un rostro pálido con ojos apagados, el pelo revuelto y los hombros encorvados. Había dejado de cuidarse. ¿Para qué molestarse si su vida había terminado? Un mes en el apartamento de su madre se convirtió en 2, luego en 3. Ana apenas salía de casa, solo para acudir a las citas médicas, a las que María Petrovna a menudo tenía que insistirle que fuera. Sentía el peso de las miradas de los desconocidos. Algunas eran amables, otras simplemente curiosas. Unas pocas apartaban la vista, como si temieran que su estado fuera contagioso. «Vamos al parque, Artemka necesita aire fresco», sugirió María Petrovna una mañana. «Ve tú». «Yo me quedo en casa», respondió Ana, como siempre. Temía el mundo más allá de sus paredes. Los bordillos le parecían ahora barreras infranqueables. Pero no era solo la ciudad lo que le daba miedo, sino la lástima en los ojos de la gente, las preguntas indiscretas, la posibilidad de encontrarse con alguien de su pasado, un compañero de trabajo, un vecino.
Cualquiera que la hubiera conocido como una persona fuerte, alegre y llena de vida. Una tarde, sonó el timbre. María Petrovna abrió la puerta y Ana oyó una voz familiar. Era Sveta, su antigua compañera de la escuela. ¿Está Ana en casa? Me encantaría verla. He traído fruta y unos juguetes para el bebé. Ana se sintió invadida por el pánico. Corrió a su habitación. Mamá, por favor, dile que no estoy. Dile que estoy durmiendo o que he salido. Lo que sea. Con el corazón encogido, María Petrovna mintió a la amiga de su hija. Sveta se marchó, confundida y preocupada, dejando la bolsa de regalos junto a la puerta. ¿Por qué no quieres ver a nadie?, le preguntó su madre en voz baja cuando se quedaron solas. Porque me compadecen, respondió Ana. Me miran y piensan, pobre Anka, antes era tan fuerte, tan guapa. No quiero la compasión de nadie. Los días comenzaron a difuminarse en una larga neblina gris, despertarse, dar de comer al bebé, desayunar, sentarse junto a la ventana, almorzar, volver a dar de comer, cenar, dormir y volver a empezar. María Petrovna intentaba romper la monotonía poniendo música, leyendo en voz alta y contando los chismes que oía en el rellano, pero Ana parecía atrapada tras un muro de cristal grueso. Nada la alcanzaba. Los momentos en que se quedaba sola con sus pensamientos eran los más peligrosos, pensamientos que se colaban silenciosamente, pensamientos que la hacían temblar de vergüenza. ¿Por qué sigo viva? ¿Quién me necesita? ¿No sería mejor que me muriera? Esas ideas oscuras daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. María Petrovna intuía el estado mental de su hija y rara vez se alejaba de ella. Veía a Ana tambaleándose al borde del abismo e hizo todo lo posible para evitar que se precipitara. Le preparaba sus platos favoritos, le hablaba con ternura del crecimiento de Artem y hacía planes esperanzadores para el futuro. ¿Sabes, Ania? Artemka sonrió ayer. Una sonrisa auténtica y consciente. Reconoce tu voz y se calma en cuanto lo coges en brazos. Te necesita, hija mía. Te necesita profundamente. Pero ni siquiera el profundo vínculo de la maternidad podía atravesar la coraza de desesperación con la que Ana se había envuelto. Cumplía con sus obligaciones de forma mecánica, sin alegría, sin calidez, sin ese cariño que alimenta el vínculo entre madre e hijo. Solo por la noche, cuando el apartamento quedaba en silencio, Ana se permitía llorar en silencio sobre la almohada, con cuidado de no despertar a su madre ni a su hijo. Lloraba por la vida que había perdido, por los sueños que nunca se harían realidad, por el marido que la había traicionado y por el futuro que se había desmoronado ante sus ojos. Aquella tarde de marzo comenzó como cualquier otra. Artem, que ahora tenía 3 meses, por fin se había dormido tras una larga sesión de mecedoras. María Petrovna, agotada, se dejó caer en un viejo sillón junto al televisor, con la espalda dolorida por el día. A sus 70 años, luchaba por cuidar de un bebé y de una hija desconsolada. Pero nunca se quejaba. ¿Vemos algo?, le propuso, encendiendo la televisión. Dicen que esta noche hay una buena película. Ana asintió sin interés. No le importaba lo que pusieran. La televisión se había convertido en poco más que ruido de fondo, una distracción de las voces en su cabeza. Sentada en su silla de ruedas, hojeaba distraídamente una revista, pensando que mañana sería igual que hoy, y al día siguiente, y el otro. En un año, imaginaba, su madre seguiría cambiando de canal tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que le ofreciera un breve escape. Entonces, de repente, algo en la pantalla llamó la atención de Ana. Una piscina, agua azul brillante y clara, y en esa agua atletas, algunos sin brazos, otros sin piernas, algunos con parálisis cerebral, y sin embargo, se movían por el agua con velocidad, fuerza y elegancia. La intensidad de su concentración era impresionante. Los Juegos Paralímpicos de Tokio se han convertido en una celebración mundial del espíritu humano. Resonó la voz del locutor. Nuestros atletas han conseguido 12 medallas en natación, demostrando al mundo que las limitaciones solo existen en la mente. Por primera vez en meses, Ana estaba completamente absorta en lo que veía en la pantalla. La cámara enfocó a una joven de unos 25 años que no tenía piernas y se deslizaba por el agua a una velocidad asombrosa. Su rostro era un retrato de fuerza y concentración inquebrantable.
Ekaterina Rumianceva perdió las piernas en un accidente de coche hace 3 años, continuó el locutor. Los médicos le dijeron que se olvidara del deporte. Pero Katia tenía otros planes. Me di cuenta de algo muy sencillo, dijo en una entrevista, con voz tranquila y clara. Las piernas no son lo más importante en la vida. Lo más importante es lo que hay en tu mente y en tu corazón, dijo la atleta. Al agua no le importa si tienes piernas o no. Te acepta tal y como eres. Algo se removió en lo más profundo de Ana. Algo que llevaba mucho tiempo enterrado bajo capas de desesperación y autocompasión. «Mamá, ¿puedes subir el volumen?», preguntó. María Petrovna miró a su hija, sorprendida. Por primera vez en meses, Ana mostraba un interés genuino por algo. El programa continuó, compartiendo las historias de varios atletas paralímpicos. Un hombre sin brazos que disparaba flechas con los pies, una chica ciega que corría los 100 metros lisos más rápido que muchos atletas videntes. Un joven que realizaba saltos de altura con una sola pierna. Todos ellos creyeron en algún momento que sus vidas habían terminado, explicaba el comentarista. Pero el deporte les devolvió un propósito, un nuevo significado, nuevas metas. El movimiento paralímpico no tiene que ver con la lástima sino con la fuerza ilimitada del espíritu humano. Cuando terminó el programa, Ana permaneció inmóvil durante un largo rato, con la mente repitiendo las escenas de la piscina. La determinación en los ojos de los atletas, sus movimientos triunfantes en el agua. Entonces, fragmentos de su propio pasado comenzaron a aflorar. Ella había sido entrenadora de natación en una academia deportiva. Durante 5 años había entrenado a niños pasando innumerables horas en el agua. La natación había sido su mundo, su elemento. En el agua. Se sentía fuerte, elegante, viva. Había perdido todo eso para siempre. ¿En qué piensas?, le preguntó su madre con cautela. Quiero probar algo, respondió Ana. ¿Probar qué? Nadar. Sí, quiero ver si todavía puedo. María Petrovna casi se echó a llorar. Por primera vez en 4 meses, la voz de su hija no denotaba desesperación, sino un atisbo de esperanza. Claro que puedes. Vamos a la piscina mañana. A la piscina no, todavía no, respondió Ana, negando con la cabeza. Primero tengo que saber de qué soy capaz en casa. Al día siguiente, le pidió a su madre que le llenara la bañera. Los primeros intentos fueron torpes. Sus brazos habían olvidado cómo moverse en el agua. Su respiración era superficial y desigual. Intentó realizar los ejercicios que una vez enseñó a sus alumnos, pero su coordinación era deficiente. Varias veces entró en pánico y se aferró desesperadamente a los bordes de la bañera. Quizás te estás exigiendo demasiado, le dijo María Petrovna con delicadeza, de pie junto a ella con una toalla. No, mamá, lo necesito, respondió Ana con tranquila determinación, y volvió a sumergirse. Con cada día que pasaba, sus sesiones de entrenamiento se alargaban. Empezó a recordar la técnica adecuada, a regular la respiración, a recuperar fuerzas. Por la noche, los músculos le ardían tanto que no podía dormir, pero el dolor ya no le parecía insoportable. Este dolor tenía un propósito. Era el dolor del progreso, de la resiliencia. Después de 2 semanas de práctica diaria, Ana estaba lista para el siguiente paso. Con la ayuda de su madre, encontró un centro de rehabilitación que ofrecía sesiones de natación para personas con discapacidad. ¿Estás segura?, le preguntó su madre mientras preparaba una bolsa de deporte. ¿Quizás deberías practicar un poco más en casa? No, mamá. En la bañera nunca sabré de lo que soy capaz. El trayecto hasta la piscina duraba 1 hora y había que coger 2 autobuses. María Petrovna llevaba la silla de ruedas y Ana sostenía a Artem en brazos. El niño estaba sentado con los ojos muy abiertos, mirando con curiosidad por la ventana al mundo exterior. Para Artem, era su primera gran salida. El centro de rehabilitación era una instalación moderna y cuidadosamente diseñada, equipada con rampas, puertas anchas y ascensores especiales. Por primera vez en meses, Ana sintió que el mundo podía, de hecho, adaptarse a personas como ella. En el vestuario se encontró con otras personas con discapacidades. Una mujer de unos 40 años a la que le faltaba el brazo izquierdo. Se estaba recogiendo el pelo en un moño.
Un joven con piernas protésicas se ajustaba el gorro de natación y un anciano en silla de ruedas preparaba unas palas especiales para sus manos. Nadie parecía digno de lástima ni destrozado. Nadie tenía expresión de derrota. Simplemente se estaban preparando para entrenar. ¿Es tu primera vez?, le preguntó la mujer manca al ver la expresión de inquietud de Ana. Sí, admitió Ana. No sé si podré hacerlo. Todos pueden hacerlo. Lo importante es no rendirse después del primer intento, le dijo la mujer con amabilidad. Tienes que aprender a sentir el agua de nuevo. Cuando Ana entró en una piscina de verdad por primera vez en 6 meses, se sintió abrumada por la emoción. El agua la recibió como una amiga perdida. Los primeros metros fueron increíblemente difíciles. Jadeaba, se aferraba a la pared, pero algo en lo más profundo de su ser se agitó. Algo que llevaba mucho tiempo dormido comenzó a despertar. Después de la sesión, se acercó un hombre de unos 50 años, con barba gris, ojos amables y claramente experimentado. Te he visto nadar, le dijo. Tienes buena técnica. ¿Has practicado algún deporte? Sí, respondió Ana, asintiendo con la cabeza. Solía ser entrenadora de natación. Excelente, respondió él. Te pondremos en forma en poco tiempo. ¿Volverás mañana? Sí, respondió ella. Y Alexander Mikhailovich. El entrenador sonrió. Pero no te esfuerces demasiado. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Mamá, ¿y si realmente puedo hacerlo?, preguntó mientras daba de comer a Artem. ¿Hacer qué, cariño? Nadar de verdad, quizás incluso competir algún día. María Petrovna la abrazó con fuerza. Puedes hacerlo y lo harás, creo en ti. Esa noche, Ana no lloró, por primera vez en 4 meses. En lugar de eso, se acostó en la cama y planificó su próxima sesión de entrenamiento. Las imágenes del documental sobre los Juegos Paralímpicos volvieron a su mente, pero ahora no le parecían lejanas ni inalcanzables. Ya no eran la historia de otra persona. Eran la prueba de que era posible. Como si percibiera el cambio en su madre, Artemka durmió más tranquilo que nunca, con una leve sonrisa en los labios. Las primeras semanas de entrenamiento en la piscina pusieron a prueba los límites de la resistencia humana. Alexander Mikhailovich elaboró un plan de recuperación que comenzaba con sesiones de 10 minutos de natación ligera, aumentando gradualmente la duración. Pero incluso esos 10 minutos parecían una hora de esfuerzo para alguien en su estado. Hoy intentemos nadar 25 metros sin parar, dijo el entrenador, de pie al borde de la piscina. Ana asintió con la cabeza, agarrándose a la barandilla. El agua clorada le picaba en los ojos. Le ardían los brazos por la acumulación de ácido láctico. Aún así, se impulsó con determinación y comenzó su vuelta. Normalmente conseguía nadar la mitad de la distancia sin problemas, antes de que su respiración se entrecortara, su ritmo se rompiera y el pánico se apoderara de ella. Respira, tranquila, no te apresures, le gritó Alexander Mikhailovich, caminando a su lado. La técnica es más importante que la velocidad. Después de cada sesión, Ana salía del agua completamente agotada. En el vestuario, María Petrovna la ayudaba a vestirse y juntas regresaban a casa en silencio. Exhaustas, Ana se derrumbaba sobre la cama y dormía 3 horas seguidas, hasta que los suaves llantos de Artemka la despertaban. ¿Quizás es demasiado para ti?, le preguntaba su madre con delicadeza, observando la expresión agotada de su hija. No, respondía Ana con firmeza. Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Sin embargo, había momentos en los que estaba a punto de rendirse, sobre todo cuando veía a los atletas experimentados deslizarse sin esfuerzo por el agua. Se movían como delfines, suaves, rápidos y seguros. Mientras tanto, ella luchaba por completar incluso una sola longitud, jadeando en busca de aire con el cuerpo dolorido. Una tarde, un joven llamado Dimitri, que no tenía piernas, se detuvo junto a su calle. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando?, le preguntó, con el agua goteando de sus hombros. Solo 1 mes, respondió Ana, aferrándose al borde de la piscina y recuperando el aliento. Recuerdo esos primeros meses, dijo él con una sonrisa. Nada funcionaba. Estuve a punto de dejarlo. Pero entonces algo cambió y empecé a mejorar. ¿Cuánto tiempo llevas nadando? 5 años. Ahora estoy entrenando para el campeonato. Ana lo miró con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Es eso posible? ¿Competir a ese nivel? Por supuesto,
La clave es no rendirse. Ya has visto cómo trata Sanich a los principiantes, dijo, señalando con la cabeza a Alexander Mikhailovich. No entrena a cualquiera. Si está trabajando contigo, es porque ve potencial en ti. Esas palabras encendieron una llama en Ana. Redobló sus esfuerzos y pasó de entrenar 3 veces por semana a 5. María Petrovna no puso ninguna objeción. Veía cómo su hija volvía poco a poco a la vida, cómo había recuperado el brillo que había perdido hacía tanto tiempo. Hoy vamos a intentar los 100 metros, anunció Alexander Mikhailovich una mañana, 2 meses después de empezar el entrenamiento. 100 metros, 4 largos completos de la piscina. El corazón de Ana dio un vuelco. Ve a tu ritmo, le dijo el entrenador. Si necesitas descansar, detente en la pared y luego continúa, no te apresures. Ana se impulsó. Los primeros 25 metros pasaron con facilidad. El segundo tramo le pareció factible, pero en el tercero, le costaba respirar y su ritmo se tambaleó. Aún así, se negó a parar. Cuando finalmente tocó la pared al otro lado, se dio cuenta de que había completado sus primeros 100 metros sin parar. Alexander Mikhailovich aplaudió, visiblemente impresionado. Ahora cronometremos el tiempo, dijo. Necesitamos una referencia. El resultado no era competitivo, al menos no según los estándares deportivos, pero teniendo en cuenta que hacía 6 meses estaba postrada en cama, era nada menos que extraordinario. Ana, ¿has pensado en competir?, le preguntó después de otra sesión. ¿Competir? En 3 meses. Hay una competición paralímpica regional. No es nada importante. Solo una oportunidad para ponerte a prueba en un entorno competitivo. Pero si acabo de empezar a aprender a nadar, razón de más para intentarlo. La competición es la mejor manera de descubrir tu verdadero potencial. Ana lo pensó detenidamente. Competir le parecía algo de otra vida, lejano e irreal. Pero cuanto más lo pensaba, más atractiva le resultaba la idea. Por fin tendría un objetivo claro y tangible. Mamá, ¿y si me apunto a una competición?, preguntó durante la cena. María Petrovna casi se atraganta con el té. ¿Una competición de natación? Bueno, si tu entrenador dice que estás preparada, entonces es maravilloso, cariño. Por supuesto, adelante. Prepararse para la competición significaba entrar en un nuevo nivel de disciplina. Alexander Mikhailovich ideó un riguroso programa de entrenamiento 6 sesiones a la semana, de 2 horas cada una, además de ejercicios en tierra para fortalecer los brazos y la espalda. Ana comenzó a llegar a la piscina a las 8:00 de la mañana, cuando aún estaba tranquila y en silencio. Empezaba con un calentamiento suave, estirándose en el agua y relajando los músculos. Luego venía el entrenamiento principal, intervalos de natación cronometrados, ejercicios técnicos y trabajo de resistencia. Hoy, 10 series de 50 metros con 30 segundos de descanso entre ellas, anunció el entrenador. Ana se sumergió en la tarea, contando cada brazada, controlando la respiración, obligándose a no bajar el ritmo, incluso cuando los músculos le pedían a gritos que parara. El mayor reto no era el entrenamiento en sí, sino compaginarlo con la maternidad. Artem crecía rápido, cada vez era más activo y exigente. Cada mañana comenzaba a las 5:12 de la noche, cuando Ana daba de comer a su hijo. Luego se dirigía directamente a la piscina para entrenar y regresaba a casa a la hora del almuerzo, agotada y hambrienta. Después de comer, jugaba con Artem y por la noche, continuaba con sus ejercicios en casa. ¿Seguro que no estás exagerando?, le preguntó María Petrovna una noche, viendo a su hija casi dormirse en la mesa. No, mamá, respondió Ana en voz baja. Me siento más fuerte, no solo físicamente, sino también por dentro. Y era cierto. Con cada semana que pasaba, recuperaba poco a poco la confianza en sí misma. Empezó a preocuparse de nuevo por su aspecto, se compró bañadores que le favorecían y se arreglaba el pelo. La mujer que veía en el espejo ya no era pálida y con los ojos hundidos, sino bronceada y radiante, con los ojos llenos de determinación. Incluso Artem parecía percibir la transformación. Sonreía más, dormía más profundamente y estaba menos inquieto, como si se alimentara de la energía renovada de su madre. Un mes antes de la competición, el entrenador Alexander Mikhailovich programó una prueba de natación de 100 metros.
Estilo libre, como en la competición. Quiero cronometrarte, le dijo. Ana nadó hasta la pared, se agarró al pasamanos y se colocó en posición de salida. Preparada ya. Se impulsó con fuerza y ritmo, manteniendo el control de la respiración. A mitad de camino, ejecutó un giro perfecto y se lanzó hacia adelante. Los últimos 25 metros fueron agotadores, pero se obligó a acelerar. 1 minuto y 42 segundos, anunció el entrenador mirando su cronómetro. ¿Está bien para mi clasificación?, preguntó Ana. Muy bien. En competición, ese tiempo podría valerte una medalla. Mamá. ¿Y si hago el ridículo?, preguntó Ana vacilante durante el desayuno. No seas ridícula, ya has ganado. Hace 6 meses ni siquiera querías vivir. Y hoy vas a competir. Ya no importa el puesto que consigas. Aún así, quiero hacerlo bien. Y lo harás. Creo en ti. La competición regional se celebró en el centro provincial. El recinto era enorme, con una piscina mucho más grande que la que Ana había utilizado para entrenar y gradas con capacidad para más de 1000 espectadores. Cuando entró en el edificio en su silla de ruedas, su corazón latía con fuerza. El vestuario estaba lleno de atletas, muchos de ellos con aspecto de profesionales experimentados, con brazos musculosos y rostros serios. ¿Es tu primera vez?, le preguntó una chica de unos 20 años mientras se ajustaba el gorro de natación. Sí, estoy muy nerviosa, admitió Ana. Es normal. Yo también estaba muerta de miedo la primera vez. Nada para ti misma. No pienses en nadie más. Cuando anunciaron la serie de Ana, se dirigió a la calle. Desde las gradas, vio a su madre con Artem en brazos y la saludó con la mano. Cerca de la línea de meta, Alexander Mikhailovich le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «Participantes, a sus marcas», gritó el árbitro. Ana se agarró al pasamanos, dobló los codos y se acercó a la pared. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar en todo el estadio. Todo el mundo contuvo la respiración. Ya. Ana se lanzó desde la pared con movimientos deliberados y controlados. Nadó tal y como le había enseñado su entrenador, concentrada por completo en la forma, la brazada correcta, la respiración adecuada, la alineación perfecta de su cuerpo en el agua. Al llegar a la mitad del recorrido, miró a su alrededor. Era tercera de 6 competidoras. Saberlo le dio un impulso de fuerza. No era la última. Seguía en la lucha. Recorrió la segunda mitad de la carrera, impulsada por la emoción, la adrenalina y el peso de todo el dolor y la perseverancia que había soportado durante meses. Cuando su mano tocó finalmente la pared, sus ojos se dirigieron inmediatamente al marcador. 38.45. Es tu mejor marca personal. Has quedado tercera, gritó Alexander Mikhailovich, corriendo hacia su calle con orgullo visible. Ana no podía creerlo. 6 meses antes, quería desaparecer, y ahora estaba en el podio con una medalla de bronce colgada al cuello y lágrimas de alegría corriendo por su rostro. En las gradas, María Petrovna también lloraba, abrazando a su nieto, que aplaudía con entusiasmo, ajeno a los detalles, pero sintiendo la alegría que llenaba la sala. Esa noche, en casa, Ana se sentó en silencio, sosteniendo la medalla de bronce en sus manos. Era un objeto pequeño y sencillo, pero para ella valía más que el oro. Era la prueba de que la vida no había terminado, de que siempre había un camino de vuelta, de que la fuerza del espíritu humano podía obrar milagros. Tras su victoria en los regionales, todo empezó a cambiar. Al día siguiente, Alexander Mikhailovich se acercó a ella con expresión seria. «Ana, he hablado con el entrenador jefe del equipo paralímpico nacional», comenzó sentándose junto a la piscina donde ella estaba calentando. «Tu resultado le ha impresionado. ¿Te interesaría intentar clasificarte para el campeonato nacional?» Ana se quedó paralizada en mitad de una brazada y se agarró al borde de la piscina. «Pero eso es un nivel completamente diferente. El campeonato es dentro de 8 meses. Exacto», dijo el entrenador. «Y si entrenas correctamente, no solo tendrás la oportunidad de clasificarte, sino de causar un gran impacto». Alexander Mikhailovich sacó un cuaderno y comenzó a enumerar los requisitos con los dedos. 2 sesiones al día, 6 días a la semana. Técnica y velocidad por las mañanas, resistencia y gimnasio 3 veces por semana. Una dieta especializada.
y sesiones regulares con un psicólogo deportivo. Ana se sintió mareada. Sonaba abrumador. «Pero tengo un hijo», susurró. «¿Cómo voy a entrenar 12 horas al día?» «Encontraremos una solución», respondió él con calma. «La verdadera pregunta es, ¿quieres esto?» Esa noche, durante la cena, Ana le contó a su madre la oferta del entrenador. María Petrovna escuchó en silencio, asintiendo pensativamente. «¿Qué opinas, mamá?», preguntó Ana. «Creo que deberías intentarlo», respondió la anciana con convicción. «Artem aún es pequeño, yo me las arreglaré. Pero tú has vuelto a la vida. Has encontrado algo. No te detengas a mitad de camino. Va a ser muy difícil», murmuró Ana. «Apenas estaré en casa. Y Artem tendrá una madre que es una campeona», dijo su madre con dulzura. El nuevo régimen de entrenamiento comenzó ese lunes. Ana se levantó a las 5:12 de noche, tomó un desayuno ligero, alimentó a su hijo y llegó a la piscina a las 7:00. La primera sesión de entrenamiento duró hasta las 9:00 y se centró en la técnica de sprint y las salidas. Luego vino un segundo desayuno, seguido de tiempo con Artem hasta el almuerzo a las 2:12 del día. Por la tarde, volvía a la piscina para la segunda sesión. Esta vez centrada en la resistencia, nadar más tiempo, coordinar todos los movimientos y controlar el ritmo de la distancia. 3 tardes a la semana se quedaba después para hacer entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Utilizaba bandas de resistencia para fortalecer los brazos, la espalda y el tronco. Por la noche le dolían tanto los músculos que a menudo necesitaba analgésicos para dormir. Pero cada semana se sentía más fuerte. «Tu objetivo es bajar el tiempo a 1 minuto y 32 segundos», le dijo Alexander Mikhailovich, con el cronómetro en la mano, mientras la observaba prepararse para otra prueba cronometrada. La marca mínima para clasificarse en la categoría de Ana era de 1 minuto y 32 segundos. Un tiempo que antes le parecía totalmente inalcanzable. Su promedio rondaba 1:38, a veces 1:37. Romper la barrera de 1:35 le había llevado meses y le parecía casi imposible. Cada segundo que recortaba de su tiempo era el resultado de un esfuerzo implacable y agotador. La psicóloga Elena Viktorovna le enseñó técnicas de visualización. Cierra los ojos e imagina la natación perfecta. Cada patada, cada respiración, cada giro. Tu cuerpo debe saber qué hacer incluso antes de tocar el agua. En casa, Ana se tumbaba en el sofá, cerraba los ojos y nadaba mentalmente los 100 metros completos. Podía ver el agua azul, sentir su resistencia y oír el ritmo de las salpicaduras. A veces estos ejercicios mentales eran más agotadores que los físicos. Tras 3 agotadores meses de entrenamiento, por fin llegó el gran avance. Durante una competición de control en la capital, Ana completó la vuelta en 1:34.28. «Solo 2 segundos más», gritó Alexander Mikhailovich, conteniendo a duras penas su emoción. «Ya casi lo hemos conseguido», pero esos 2 últimos segundos resultaron los más difíciles de superar. Un mes antes del campeonato, Ana fluctuaba entre 1:33 y 1:34. El ansiado 1:32 seguía siendo inalcanzable. «Quizás he llegado a mi límite», murmuró tras otro intento frustrado. «Tonterías», le espetó su entrenador. «Eres capaz de más, solo tienes que creerlo». Entonces, 2 semanas antes del campeonato, ocurrió lo peor, lo que todos temían. Artem cayó enfermo con fiebre alta y tos persistente. El médico le diagnosticó neumonía e insistió en hospitalizarlo. Ana se sentó en la sala de pediatría, sosteniendo la pequeña mano de su hijo, sabiendo que tendría que dejar de entrenar. «¿Qué campeonato?», pensó. «Mi hijo está luchando por respirar». Pero María Petrovna llegó con una bolsa de ropa y una mirada decidida. «Ve a entrenar», le dijo con firmeza. «Yo me quedaré con él, estará bien. Has trabajado muy duro para esto». «¿Cómo puedo dejarlo así?», susurró Ana. Ana no lo había olvidado. Recordaba las duras palabras de Oleg. «Llévate a tu compañera a casa». Recordaba las miradas de lástima, los momentos de impotencia, la sensación de haber sido descartada. Este campeonato era más que una carrera. Era su forma de demostrar al mundo y a sí misma que no estaba destrozada. Las 2 últimas semanas estuvieron llenas de tensión.
Ana compaginaba las visitas al hospital con sus sesiones de entrenamiento, con la mente constantemente dividida entre la piscina y la cama de su hijo. Entrenaba a medio rendimiento, distraída y emocionalmente agotada. Afortunadamente, Artem comenzó a recuperarse y solo 3 días antes del campeonato le dieron el alta y lo enviaron a casa. Ahora, concéntrate en nadar, le dijo María Petrovna, meciendo al niño, ahora alegre, en sus brazos. El campeonato se celebró en un centro acuático de última generación. Cuando el autobús del equipo regional se detuvo frente al estadio, Ana se quedó sin aliento. El edificio era enorme, con capacidad para 5.000 espectadores. Un colosal marcador colgaba sobre la piscina. Las cámaras de televisión rodeaban la piscina. Impresionante, murmuró Alexander Mikhailovich. Aterrador, admitió Ana. Los atletas se alojaban en un pueblo cercano. Ana compartía habitación con otras 2 competidoras, ambas maestras internacionales del deporte y veteranas paralímpicas. Escuchar sus conversaciones sobre ciclos de entrenamiento, estrategias nutricionales y perfeccionamiento técnico, la hacía sentir como una colegiala sentada entre profesores universitarios. Al percibir su incomodidad, una de ellas, Marina, le sonrió y le dijo amablemente: «No te sientas pequeña. Todas hemos empezado desde algún sitio. Hace un año, yo tampoco era nadie. La clave es darlo todo». La prueba de 100 metros libres estaba programada para el tercer día del campeonato. Ana pasó los 2 primeros días con mucha expectación, viendo otras disciplinas y adaptándose al ambiente cargado de la competición de élite. La víspera de su prueba apenas durmió, repitiendo la carrera una y otra vez en su mente. Solo tenía un pensamiento: 1:32. Tenía que nadar más rápido que 1 minuto y 32 segundos. La mañana de la carrera se despertó con la mente despejada y una determinación feroz. Llamó a casa. Artem balbuceaba alegremente al teléfono y la voz de María Petrovna era cálida y firme. «Nada, cariño. Todos te apoyamos». Durante el calentamiento, Ana se sintió fuerte. El agua estaba a la temperatura perfecta. Su cuerpo se movía de forma instintiva y fluida. Su respiración era tranquila. Alexander Mikhailovich caminaba junto a la piscina, dándole las últimas instrucciones. «Recuerda, los primeros 50 metros, técnica y constancia. Los segundos 50, puro corazón. Da todo lo que tienes». A la 1 de la tarde anunciaron su serie. Era la ronda preliminar con 32 nadadoras en total. Solo las 8 primeras se clasificarían para la final. Las gradas estaban abarrotadas, 5.000 espectadores llenaban el estadio. Ana nunca había competido ante tanto público. Al acercarse a la calle 7, su corazón latía como un tambor. En las calles adyacentes había competidoras de élite. A su derecha, la actual campeona nacional y plusmarquista. A su izquierda, una medallista de los últimos Juegos Paralímpicos. Y ella, hacía solo un año, ni siquiera sabía qué era el deporte paralímpico. Los nadadores se prepararon. Ana se quitó el traje de entrenamiento, se ajustó el bañador de competición, se colocó el gorro y las gafas y nadó hasta la pared de salida. Agarrándose al pasamanos, se colocó en posición, con los brazos flexionados y todos los músculos tensos. El pulso le latía con fuerza en los oídos, pero su mente estaba lúcida y tranquila. El estadio quedó en silencio. Ana cerró los ojos y visualizó su carrera perfecta, brazadas potentes y fluidas, respiración precisa, un rápido salto mortal en la marca de los 50 metros, y luego un último impulso hacia la meta. Ya. Salió disparada de la pared. Los primeros metros le resultaron fáciles. Su cuerpo recordaba cada momento del entrenamiento. Patea, patea, respira. Patea, patea, respira. Ritmo impecable, técnica precisa, deslizamiento eficiente. A los 25 metros, echó un vistazo a su posición, entre las líderes. Se obligó a mantener el ritmo sin ir demasiado rápido, todavía no. El giro fue perfecto. Una voltereta cerrada, un empuje sólido, varios metros bajo el agua y luego salió a la superficie. Ahora venía la segunda mitad, el sprint a toda velocidad. Ana dejó de lado la técnica. Abandonó el ritmo. Nadó con la emoción, con la memoria muscular, con pura voluntad. Nadó con el peso de un año de dolor, lucha y rebeldía.
Los últimos 25 metros fueron una tortura. Los músculos le ardían por el ácido láctico. Los pulmones pedían aire a gritos, pero siguió tirando, exprimiendo cada décima de segundo que le quedaba. La pared, el toque, la superficie. Miró. 1:31.48. Parpadeó. Atónita. 1:31.48. Más de 6 segundos más rápido que su mejor marca anterior. Un tiempo que nunca se había atrevido a imaginar. Cuarta. Gritó Alexander Mikhailovich mientras corría hacia su calle. «Estás en la final, cuarta de 32. Ana flotaba boca arriba, mirando al techo, tratando de asimilarlo. Acababa de clasificarse para la final nacional, exactamente un año después de volver a aprender a mantenerse a flote. La final estaba prevista para las 8 de la tarde. Eso le daba 5 horas para comer, descansar y prepararse. Pero descansar era imposible. La adrenalina se le disparó. Sus pensamientos se aceleraron. Las manos le temblaban por los nervios y la emoción. «Respira, cálmate», le dijo Alexander Mikhailovich. «El objetivo principal está cumplido», le dijo Alexander Mikhailovich. «Has llegado a la final, ahora solo disfrútalo». Pero Ana quería más. Su cuarto puesto en las preliminares significaba que estaba a un paso de la medalla. Solo 7 décimas de segundo la separaban del podio. A las 7:12 del día, comenzó su rutina previa a la carrera. Un ligero calentamiento en el agua, estiramientos suaves y una última ronda de consejos de su entrenador. Las gradas estaban abarrotadas. Las finales siempre atraían a más público. «Recuerda», dijo Alexander Mikhailovich, «en la final, todo vuelve a empezar. No importa lo que hayas nadado esta mañana, lo que importa es lo que hagas ahora». La entrada de las finalistas fue ceremonial. Cada nadadora fue anunciada individualmente y nadó hasta su calle entre aplausos. Cuando presentaron a la calle 7, Ana Koroleva, en su temporada debut en el deporte paralímpico, los aplausos fueron más fuertes de lo habitual. A los espectadores les encantan las historias de superación. Y la de Ana ya se había extendido por toda la comunidad deportiva. Una joven madre que, solo un año antes, no sabía si volvería a caminar, ahora era finalista en el campeonato nacional. Las competidoras tomaron sus posiciones. Ana nadó hasta la calle 7, la misma en la que había quedado cuarta en la serie matinal. A su derecha, la actual campeona nacional, que había registrado el mejor tiempo ese mismo día. En la calle 6, la plusmarquista nacional. A su izquierda, una veterana medallista paralímpica. Y en medio de todas ellas, Ana, la recién llegada. Según todas las reglas y todas las expectativas, no debería haber estado allí. Se agarró al pasamanos y se preparó. Una extraña calma se apoderó de ella. Sus nervios se habían disipado, sustituidos por una concentración absoluta y una tranquila disposición a darlo todo. Los 5.000 espectadores guardaron un silencio absoluto. La señal de salida rompió el silencio. Ana se impulsó contra la pared con más fuerza que nunca. Su salida fue impecable. Salió a la superficie en la marca de los 10 metros, ya por delante de su ritmo habitual. Los primeros 50 metros pasaron como una exhalación. Podía sentir a sus rivales a ambos lados. Sentía que mantenía el ritmo de las líderes, pero no sabía cuál era su posición exacta. No importaba. Llegó al giro. Ahora venía la segunda mitad, el tramo más duro. Tenía que nadar al límite de la capacidad humana. Y Ana lo hizo. Nadó por todos los que creían en ella. Por su madre, su hijo, su entrenador. Nadó contra todas las dudas, todas las miradas despectivas, todos los momentos en los que alguien la había hecho sentir destrozada. Nadó contra la crueldad de Oleg. Nadó contra su antiguo yo. Los últimos metros se alargaron hasta convertirse en una eternidad. La pared de la meta parecía imposiblemente lejana. Su cuerpo se movía ahora por instinto, cada brazada impulsada únicamente por la fuerza de voluntad. Un último esfuerzo. Un último toque. Salió a la superficie y miró el marcador. 1:30.95. Parpadeó. Atónita. 1:30.95. Era increíble. 3 segundos más rápido que su mejor marca anterior. Pero no era solo el tiempo lo que importaba. Echó un vistazo a la tabla de resultados. Y allí estaba. Lane 7. Ana Koroleva, tercer puesto.
una medalla de bronce, un podio. En el campeonato nacional, Ana flotaba boca arriba en el centro de la calle, abrumada, luchando por creer lo que acababa de pasar. Hacía un año, quería acabar con su vida. Hoy, era medallista en la competición más prestigiosa del país. Al borde de la piscina, Alexander Mikhailovich estaba de pie con lágrimas en los ojos. Había entrenado a muchos atletas, pero nunca había sido testigo de una transformación así. En la ceremonia de entrega de medallas, Ana subió al tercer escalón del podio. Las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas mientras sonaba el himno. Pensó en su madre y en Artem, que veían la retransmisión en directo en casa. Pensó en el camino que había recorrido para llegar hasta allí. El dolor, las dudas, la escalada implacable. Y entonces ocurrió lo más increíble. El entrenador jefe del equipo paralímpico nacional se acercó a Ana en la zona mixta. «Ana, ¿tienes media hora? Me gustaría hablar contigo sobre tu futuro, sobre París. Faltaban solo 8 meses para los Juegos Paralímpicos. Si sigues progresando a este ritmo, tienes muchas posibilidades de entrar en el equipo». Ana se quedó atónita. Nunca se había atrevido a soñar con algo tan extraordinario. Los Juegos Paralímpicos siempre le habían parecido otro universo, lejano e inalcanzable. «Piénsalo», le dijo el entrenador. «Pero no demasiado tiempo. El tiempo es algo que no tenemos». En el vuelo de vuelta a casa, Ana daba vueltas a la medalla de bronce entre sus manos, contemplando lo que podría depararle el futuro. Los Juegos Paralímpicos, la cima absoluta del deporte paralímpico mundial. Solo los mejores competirían allí. ¿Podría haber imaginado hace un año que estaría en un podio nacional? ¿Que volvería a encontrar su fuerza, si no en sus piernas, al menos en su espíritu? «Mamá, voy a los Juegos Paralímpicos», dijo en cuanto entró en el apartamento, con la medalla aún colgada al cuello. «Por supuesto que sí», respondió María Petrovna, abrazándola con fuerza. ¿Cómo podría ser de otra manera? El regreso de Ana a casa fue una fiesta. Artem, que ahora tenía 1 año, aplaudía alegremente al ver la brillante medalla. María Petrovna lloraba de orgullo. Incluso los vecinos salieron a recibir a la heroína de su ciudad. «Ahora todo va a cambiar», le dijo su madre en voz baja, con la mirada fija en la medalla de bronce. «Te invitarán a todas partes, tu nombre aparecerá en los periódicos». Y tenía razón. Pronto le ofrecieron un puesto como entrenadora en una escuela deportiva especializada para niños con discapacidad. El sueldo era 3 veces superior al de su antiguo trabajo como profesora, con bonificaciones adicionales vinculadas a los logros de sus alumnos. Su preparación para los Juegos Paralímpicos de París estaba ahora bajo la tutela de un equipo nacional ampliado. Entrenaba en instalaciones de última generación, trabajando con entrenadores, fisioterapeutas y psicólogos deportivos de primer nivel. En 8 meses, mejoró su tiempo hasta 29.34, una marca de nivel mundial. Pero el capítulo más decisivo de su trayectoria no tuvo lugar en la piscina. Fue su encuentro con Dmitry Saveliev, un médico rehabilitador asignado al equipo nacional. Inteligente, amable y discretamente observador, Dmitry se convirtió primero en su confidente y luego en algo más. «Demuestras a la gente que lo imposible es posible», le dijo una tarde mientras paseaban por la orilla del río. «Tu historia da esperanza a miles de personas». Los Juegos Paralímpicos de París fueron la coronación de la carrera deportiva de Ana. En la final de 100 metros libres, terminó cuarta, estableciendo una nueva marca personal, 28.67. Y un nuevo récord nacional. Se quedó a solo 2 centésimas de segundo del bronce, pero para Ana fue una victoria en todos los sentidos. Sin embargo, el momento más inolvidable llegó durante la ceremonia de clausura. Mientras 80.000 espectadores aplaudían a los atletas que daban la última vuelta al estadio, Ana sintió de repente un cosquilleo familiar en las piernas. Una sensación que a veces experimentaba después de intensas sesiones de entrenamiento en la piscina. Se detuvo. Con las manos apoyadas en los reposabrazos de su silla de ruedas, se incorporó lentamente. Le temblaban las piernas, pero dio un paso, luego otro. Y luego otro. Al principio, sus movimientos eran inestables. Pero luego se hicieron más firmes,
más fuertes. Los atletas que la rodeaban se quedaron paralizados, atónitos. Luego estallaron en aplausos. Las cámaras de todo el mundo captaron el momento. La mujer a la que los médicos habían declarado que nunca volvería a caminar, estaba cruzando el estadio con sus propios pies. De vuelta a casa, la heroína paralímpica Ana siguió entrenando a niños y centrándose en su propia recuperación. Poco a poco, recuperó el movimiento de las piernas, al principio solo durante unos minutos al día, luego durante horas seguidas. 6 meses después de los Juegos Paralímpicos, ella y Dimitri se casaron. La boda fue modesta, pero llena de alegría. Artem se había convertido en un niño alegre y llamaba cariñosamente a su nuevo padrastro, tío Dima. Un año más tarde, ocurrió algo inesperado. Mientras Ana regresaba a casa después de una sesión de entrenamiento con sus alumnos, saboreando la capacidad de moverse por sí misma, aunque fuera lentamente, vio a una figura familiar esperando cerca de su edificio. Oleg. Estaba de pie junto a su viejo coche, con expresión ausente. Ania, la llamó. Por favor, espera. Tengo que hablar contigo. Ella se detuvo, sin sentir ira ni alegría. Solo curiosidad por saber qué podía querer el hombre que una vez la había llamado solo una colega. Lo vi todo en la televisión, comenzó él, acercándose. Los Juegos Paralímpicos, tus logros, yo me equivoqué profundamente, lo siento. Ana se mantuvo tranquila. Acepto tus disculpas, dijo en voz baja. Lena me ha dejado, continuó él con voz temblorosa. Dijo que era un cobarde, que un hombre de verdad no abandona a su mujer en los momentos difíciles. Quiero arreglar las cosas, quiero volver contigo y con nuestro hijo. Ana lo miró fijamente. Su cabello canoso, sus profundas arrugas y sus manos temblorosas revelaban a un hombre derrotado por sus propias decisiones. Un hombre que había perdido no solo a su familia, sino también su sentido de identidad. Oleg, dijo ella con dulzura. La mujer que dejaste atrás ya no existe. He cambiado. Mi vida ha cambiado. Y aunque tú seas el padre biológico de Artyom, el hombre que realmente se convirtió en su padre no se marchó cuando las cosas se pusieron difíciles. Él intentó cogerle la mano, pero ella la apartó instintivamente, no por enfado, sino porque su tacto ya no tenía cabida en su vida. Perdóname, susurró él. Te perdoné hace mucho tiempo, respondió ella. No por ti, sino por mí. La ira te consume por dentro y yo necesitaba mi fuerza para cosas mejores. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el edificio, avanzando con tranquila determinación hacia la vida que ahora era suya. Un marido devoto, un hijo alegre y docenas de niños cuyas vidas había llenado de esperanza. Ania, gritó Oleg por última vez. Ella se detuvo en la puerta. Gracias, dijo él en voz baja, por mostrarme lo que es la verdadera fuerza. Ana asintió con la cabeza y desapareció en el interior. Oleg se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando las ventanas de la casa donde una vez había vivido la felicidad. Una felicidad que no había sido capaz de conservar. Años más tarde, Ana abrió su propia escuela de natación para niños con discapacidad. Sus alumnos competían regularmente en eventos internacionales, donde obtenían grandes triunfos. Ella misma participó en 2 Juegos Paralímpicos más, demostrando en cada ocasión que las limitaciones solo existen en la mente. En el mundo del deporte, se convirtió en una entrenadora legendaria. En su familia, era una esposa y madre querida. Y para miles de personas con discapacidades, Ana era la prueba viviente de que la vida no termina con un diagnóstico, sino que comienza de nuevo. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta y suscríbete al canal.